Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. En cielosabiertosturradio.com, nuestro pastor invitado, Juan Manuel Vaz. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por esa salvación preciosa que nos regalaste en Cristo, Señor. Y gracias, Señor, por la bendición de poder tener tu palabra, por la bendición de poder leer la palabra que tú inspiraste y diste a los hombres para que te conociéramos y para que conociéramos mejor el plan de redención que habías trazado para la humanidad. Gracias, Padre amado, porque tu palabra es perfecta, es inerrante, es suficiente, es poderosa, es autoritativa. Y en ella no hay errores, pero sí en nosotros. Y por eso, Señor, te pido en esta hora que me ayudes a ser un fiel mensajero de tu palabra, que me ayudes a exponer tu palabra, Señor, con fidelidad, que me ayudes a exponerla con temor, con reverencia, a quitar de en medio, Señor, todos mis pensamientos, todos mis sentimientos, y simplemente limitarme a leer tu palabra y a explicar lo que en ella hay escrito. Señor, que pueda ser un día edificante para nosotros, y mi mayor anhelo, Señor, es que el mensaje de hoy nos traiga paz, nos traiga confianza y nos traiga el deseo de exaltar más a aquel que está sentado en el trono. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, pueden ir abriendo sus Biblias en Apocalipsis y el capítulo 4. El mensaje de hoy lo he titulado El trono, los ancianos y los seres vivientes. Son las tres ideas que vamos a ver en este capítulo, a lo largo de los versículos del capítulo 4. Son las tres ideas principales: el trono, los ancianos y los seres vivientes. Pero antes de entrar en la lectura, me gustaría hablar a modo de introducción de algo que me va a servir como plataforma o base del mensaje de hoy. Miren, hermanos, debemos entender que a lo largo de la Escritura hemos visto que la iglesia va a pasar por tribulaciones. A lo largo de todos los estudios que hemos dado, sobre todo en este tiempo de la escatología, hemos visto todas las cosas que la iglesia va a ir enfrentando con el paso de los tiempos. Los primeros creyentes, ya los discípulos de Cristo, ya empezaban a enfrentar persecuciones, dolor, angustias. Ya eran perseguidos y por eso muchas veces tenían que viajar a otras ciudades y regiones. Y así se iban plantando nuevas iglesias y se iba expandiendo el evangelio. Pero no solo la iglesia pasará tribulación por causa de la persecución de nuestra fe, sino que por el hecho de vivir en el mundo, la iglesia se va a ver afectada por las cosas que afectan a todo el mundo. Vivimos en un mundo que está maldito por el pecado. Y debido al pecado vivimos en un mundo que tiene alrededor cosas como guerras, hambrunas, donde hay también secuestros, donde hay violaciones, donde hay enfermedades, donde reina el tráfico de droga, donde reina todo ese tipo de cosas como la prostitución. Y en medio de ese entorno y en medio de ese ambiente, la iglesia está. La iglesia no está en una burbuja. La iglesia no está aislada en lo alto de una colina, ausente de todas las luchas y problemas de este mundo. No, la iglesia está en este mundo. Y las guerras, las dificultades, las hambres o las pandemias también alcanzan a la iglesia. La iglesia no ha estado sin mascarilla en este tiempo, la llevamos puesta.
La iglesia no se ha visto ausente de ninguna enfermedad. Hemos visto hermanos que han llegado a contraer la enfermedad que ha asediado al mundo en este tiempo. Y hemos visto incluso gente morir en el Señor, pero morir por causa de estas enfermedades. Así que la iglesia está en medio de luchas, en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de guerras, en medio de dolor. Y las vamos a tener que pasar. Pero eso nos hace pensar en otra cosa. Eso en parte es bueno. La palabra de Dios dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y nosotros tenemos la plena confianza de que incluso las cosas malas, el Señor las puede usar para el bien de su pueblo. Nosotros sabemos que las dificultades, las guerras, las luchas, todos esos momentos difíciles cambian el carácter del creyente, lo moldean, lo perfeccionan. Hermanos, el Señor nos permite a veces pasar por el fuego porque la iglesia, recordemos que tampoco somos ángeles. Somos seres pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y estamos en un proceso de santificación, pero todavía no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados. Y debemos reconocer que en ese proceso de perfeccionamiento las pruebas ayudan. Los momentos malos, hermanos, cambian nuestros corazones. Los difíciles, los duros, los momentos de lágrimas, los valles de sombra de muerte nos hacen más humildes, nos hacen más dependientes del Señor, nos recuerdan que lo necesitamos. Así que nosotros vemos que la iglesia está en medio de todo este montón de cosas. La iglesia está en medio de todo este circo de pruebas, dificultades y luchas. Pero en medio de todo eso, a diferencia del mundo, la iglesia tiene una esperanza. Y de eso vamos a hablar hoy. De que nosotros tenemos un Dios que está sentado en el trono. Y ese es el mensaje que yo quiero que a lo largo de toda la enseñanza nos quede claro. Dios está en el trono. Todo el capítulo 4 gira en torno a un trono y a Dios sentado en el trono. Vamos a ver seres como ancianos que están alrededor del trono. Y vamos a ver seres como esos seres vivientes que dice Apocalipsis que están adorando al que está en el trono. Así que Apocalipsis 4, lo que yo quiero que traiga a nuestro corazón es el recuerdo, la confianza y la seguridad que tenemos, que no es la política, la economía, ni las empresas las que gobiernan el mundo, sino Dios que está sentado en el trono. Así que vamos a empezar con los 6 primeros versículos y vamos a ver al trono. Los primeros 6 versículos hablan de ese trono, apuntan a ese trono y nos hacen contemplar directamente el trono. La visión del trono la tenemos de los versículos 1 al 6. Vamos a hacer la lectura. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Lo que más hemos visto en estos primeros 6 versículos es la palabra trono. En medio del trono, alrededor del trono, saliendo del trono, el que está en el trono. La palabra trono es la que más reina y la que más aparece en los primeros 6 versículos de este capítulo. Y cuando algo aparece mucho en este lenguaje es porque el autor desea que nuestros ojos y nuestros oídos se centren en esa palabra.
¿No destacan los ancianos? ¿No destaca Juan, que está recibiendo la revelación? ¿No destacan los seres vivientes? Lo que más se repite es trono. En todo lo que Juan va a decir, quiere que estemos pensando en un trono. Hermano, Juan acaba de tener, en el capítulo anterior, acaba de dar los mensajes a las 7 iglesias. ¿Recuerdan capítulos 2 y 3? El apóstol Juan desde Patmos da un mensaje a las 7 iglesias que ya están también, se han dado a lo largo de la cuarentena. Y Juan parece que vuelve a un estado normal. Parece que cuando da el mensaje a las 7 iglesias, Juan estaba teniendo un momento espiritual, fuera quizá y ausente de sensaciones físicas y corporales, y parece que Juan ahora ha vuelto a un estado normal, y no sabemos cuánto dura eso, pero de golpe Juan otra vez es llamado para tener otra visión. Juan es llamado para tener otra visión. Debemos recordar algo sobre las visiones. En ocasiones en las Escrituras, las visiones que Dios otorgaba a profetas, o en este caso a Juan, a veces eran llevados a éxtasis. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Pedro, el apóstol Pedro en el libro de Hechos, tiene un éxtasis y el Señor le muestra un lienzo y tiene esa visión? Pero él deja claro que es como él está en un estado de éxtasis. Pero hay otros momentos de la historia en que las visiones que el Señor otorga no muestran que la persona esté en un estado de éxtasis, sino un estado normal, en un estado de plena conciencia. Por ejemplo, lo que vemos en Esteban. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60 leemos. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban durmió. Entonces vemos como Esteban está siendo apedreado por causa de la predicación del Evangelio, y en ese momento dice que mira y ve el cielo abierto y a Cristo a la diestra del Padre. Ve el trono de Dios, ve los cielos abiertos, ve al propio Jesús a la diestra del Padre. Tiene una visión, pero en ningún momento se nos dice que él esté en un estado de éxtasis o un estado fuera del cuerpo. Así que a veces los profetas, o en este caso Esteban, también tenían visiones en un estado de conciencia normal. Entonces Juan ha pasado de dar ese mensaje a las iglesias en el capítulo 3 y 2, y ahora estaba como tranquilo, normal, y de golpe dice que vuelve a escuchar la voz de Cristo. En el versículo 1 leemos: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y dice: y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces vemos quién está hablando con Juan también en este momento. Nosotros sabemos al inicio de Apocalipsis que Cristo se dirige a Juan para dar el mensaje a las 7 iglesias. Es Cristo el que habla con el apóstol Juan, y ahora Juan dice: la primera voz, la que oí en el principio, la voz que era como de trompeta, me dijo. Juan vuelve a decirnos que lo que nos va a decir ahora, que lo que ha recibido ahora viene de la misma fuente. En este caso, Cristo, viene de Cristo. Y Juan ahora dice que vio, que miró, y Cristo con esa voz le dice que le va a mostrar cosas que van a pasar, que le va a mostrar algunas cosas. Así que Jesús le dice a Juan que le va a dar una visión. Quiero dar un detalle en cuanto al tema de la visión en este caso concreto. La visión no la debemos tomar literal, es decir, lo que Juan nos va a describir ahora no es exactamente lo que hay en el cielo, y eso lo debemos tener muy claro, porque cuando nosotros sigamos leyendo, si llegan por ejemplo a Apocalipsis capítulo 6, leerán que el cordero que Juan describe tiene 7 cuernos.
Y nosotros sabemos que no vamos a encontrar a Jesús en forma de cordero con 7 cuernos por toda la eternidad. Así que debemos entender que lo que Juan está describiendo es una visión que quiere traernos un mensaje. Juan está recibiendo una visión que quiere transmitir una realidad espiritual. Quiere enseñarnos algo. Juan no está describiendo cómo es exactamente el cielo. Porque, como digo, si fuera así, en el capítulo 6 nos daríamos cuenta que Jesús tiene 7 cuernos. Que el Cordero tiene 7 cuernos, y eso no es posible, porque en ninguna parte hay evidencias de que la eternidad con Cristo vayamos a tener a un Jesús delante nuestro con una forma de Cordero, 7 cuernos y cosas semejantes. Es una visión. Es decir, Juan no está viendo algo con los ojos físicos. Juan está contemplando una realidad espiritual. Juan no está viendo como nosotros vemos nuestra realidad, como vemos estas paredes, o este techo, o este suelo. Juan está contemplando algo que nadie más ve. Juan está viendo con los ojos espirituales. Juan está contemplando algo que solo él puede ver, porque así Cristo lo ha querido. ¿Y qué dice en el versículo 2? Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. ¿Qué es la visión que tiene Juan? ¿Qué es lo que ve el apóstol Juan? Dice, al instante estaba yo en el Espíritu y vi a uno, un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Cuando Juan mira en una escena que ahora nos va a describir Juan, que tiene muchas más cosas, veremos tronos en plural, veremos ancianos en plural, veremos seres vivientes en plural, pero lo primero que Juan ve es un trono y al que está sentado en el trono. Y es curioso porque la visión nos dice que los ancianos y los tronos rodeaban ese trono. Si yo ahora sentara a alguien en el medio de la sala y sentara personas alrededor, tendría que hacer un esfuerzo para ver quién está en medio. Pero Juan no tiene que hacerlo. Sus ojos van directamente a algo más grande que lo que rodea el trono, al trono en sí. Y eso es lo más importante de la lección. Y es lo que más voy a repetir durante este estudio. La palabra trono. Y quiero dar un detalle. La expresión estaba yo en el Espíritu es una expresión que nos da a entender que Juan ahora no se encuentra en un estado de conciencia natural como el que podemos tener nosotros ahora. Juan ahora está más allá de sus sensaciones físicas normales. Juan ahora se encuentra en un estado que realmente no sé qué palabra usar para describirlo, pero yo creo que en el fondo entienden lo que Juan quiere decir. No es que Juan haya salido de su cuerpo. No es que Juan haya dejado el cuerpo ahí abajo y él se haya ido como un fantasma para arriba. La expresión de Juan estar en el Espíritu es que ahora mismo Juan ya no ve las cosas, ya no las siente, ya no las palpa como cuando está en su estado natural, sino que ahora está en un estado superior, trascendental, aunque a gente no le guste esta palabra, sobrenatural, pero está en un estado distinto al que Juan dice estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. A lo largo de Apocalipsis, que quiero adelantar que a pesar de que haga la serie de la familia, porque veo que es necesario, retomaré Apocalipsis luego otra vez y seguiré con los capítulos que quedan, veremos cómo Juan tiene otras visiones. Juan no recibe una visión en el capítulo 1 y le da todo el Apocalipsis al Señor. Veréis como Juan tiene una visión, da un mensaje, vuelve, toma otra vez el Señor a Juan, le da otro mensaje, otra visión, vuelve, toma el Señor, y eso es constante. Por eso me hace pensar a mí, no sabemos cuánto tardó Juan en redactar todo Apocalipsis. A veces creo que tenemos la impresión de que cuando los libros fueron escritos, Pablo se sentó y dijo, venga, hoy tengo que escribir todas las cartas para mañana. A ver, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, primera a los Tesalonicenses. Yo no creo que fuera algo como unos deberes que tenían que completar para el día siguiente. Asimismo, no creo que el apóstol Juan escribiera Apocalipsis en media horita. No, venga, voy a escribir todo esto. No, porque vemos que Juan parece que tiene una visión, da un mensaje, vuelve, es llevado otra vez, tiene otra visión, da otro mensaje, vuelve.
Y eso lo vemos, por ejemplo, Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu a un desierto. ¿Ven Apocalipsis 17? Ya Juan otra vez toma la expresión, me llevó en el espíritu otra vez. Juan es como si volviera a estar en un estado normal, y en ese momento de ese capítulo dice que vuelve a ser llevado en el espíritu a un desierto, y allí que ha visto, allí el Señor le ha mostrado, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Antes de seguir con nuestro texto, antes de seguir con lo otro, porque como me gusta decir, y es una expresión que siempre me hace gracia, ahora creo que viene la chicha, porque todo el mundo ahora es cuando le entra el gusanillo. 24 ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los seres vivientes. ¿Qué representa el becerro, el león? Y yo sé que hay mucho... Hermano, realmente Apocalipsis atrae más por morbo que por doctrina. Porque la realidad es que Apocalipsis, cuando lo lees, sí trae mensajes profundos a tu vida, pero no trae, por ejemplo, así debe vivir un cristiano. Pero la gente tiene más curiosidad en esto por el morbo del significado oculto de las cosas. Yo siempre he dicho que a la gente le gusta lo oculto. Parece que si el Señor revela 99 cosas y quiere dejar una en misterio, el ser humano es tan cabezón que aunque Dios diga que eso no lo quiere revelar, el ser humano va a vivir investigando para ver si puede descifrar aquello que Dios ha dejado en secreto. Y recuerden algo, la Escritura dice que lo que el Señor ha querido revelar a los hombres lo ha revelado, pero que los misterios que el Señor ha querido guardar los ha guardado. Hay una cosa que debemos saber siempre, hay cosas que el Señor no quiere que sepamos. Él es Dios. Él decide lo que quiere contarnos y lo que no. A mí me hace mucha gracia porque nosotros, a veces siento que los creyentes, yo cuando veo cómo se relacionan algunos padres con sus hijos, veo que es exactamente como nosotros con Dios. Porque yo veo a padres que tienen hijos, no sé, muy chiquititos, de la edad, no sé, de Eliud, niños pequeñitos, o Lucas, y hay cosas que uno dice, es muy pequeño para que se las contemos. Hay cosas que padres privan a sus hijos de saber porque creen que son chiquititos y no merecen saberlo, no necesitan saberlo o no les va a servir de nada saberlo. Pero nosotros creemos que somos dignos, inteligentes, capaces de conocer todos los misterios del universo. Eso es lo que procura la ciencia. La ciencia que quiere tener todas las respuestas. Pregúntale a un científico cuántos años tiene la Tierra. ¿Sabes qué va a pasar? No vas a encontrar 1000 científicos que se pongan de acuerdo. Unos te dirán 5000 años, otros te dirán 5 millones de años, otros te dirán 100 millones de años, otros te dirán 1 billón de años, otros te dirán 1000 millones de millones de millones de años, pero no se pondrán de acuerdo. El problema de la ciencia es que tiene un poco incluso de soberbia dentro, y es el hecho de creer que el ser humano es capaz de descubrir todas las cosas, y no es así. Hay cosas que nunca sabremos. Hay cosas que nunca sabremos. Hay cosas que Dios hace que nunca sabremos por qué las hace. Y nosotros somos testarudos y preguntamos, pero pastor, ¿por qué pasan estas cosas? Pastor, ¿por qué Dios permite? Y a veces los pastores tenemos el gran defecto de creer que decirle a las personas, no lo sé, nos hace menos pastores. Y hay muchas respuestas que un pastor solo puede decir algo. No sé por qué Dios hace las cosas así. Pero sé que es Dios, que tiene todo bajo control, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y aunque no lo entienda, las verdades que sí entiendo me sirven para estar confiado. No necesito saber todo para confiar en Dios en todo momento. Porque lo que sí sé me sirve para confiar en todo tiempo en el Señor. Señor nos ha dado suficientes motivos para confiar en Él. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, antes de entrar en otras cosas del texto, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la realidad espiritual? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el mensaje que la visión que Juan está describiendo quiere traernos hoy a nosotros? Lo primero que ha visto Juan es Dios sentado en el trono. Y lo que Juan nos quiere enseñar con Apocalipsis 4
Lo que Juan nos quiere enseñar con este mensaje es que Dios gobierna el mundo. Hay gente que se va a perder en el mensaje, en los ancianos, en los tronos y en los seres vivientes. Pero el mensaje central es: Dios gobierna el universo. Hermano, el mayor error, y cuando nosotros hagamos el curso de septiembre de cómo interpretar las Escrituras, el mayor error que se suele cometer en Apocalipsis es invertir tiempo en los detalles y perder de vista el mensaje general. Cuando tú lees Apocalipsis, intenta leer el capítulo entero y verás que es claro lo que Dios quiere transmitir. Luego hay muchos detalles que hacen que la gente se pierda, pero el mensaje es claro. Y en este caso, lo que Juan deja claro es que Dios gobierna sobre todas las cosas. Hermanos, Apocalipsis 4 y 5 son dos capítulos que nos van a hablar del trono y del que está sentado en el trono. ¿Por qué? A partir de Apocalipsis 6 van a ver que aparecen los 4 jinetes y van a empezar a pasar una serie de cosas duras, difíciles, pruebas, cosas muy pesadas de soportar para cualquier ser humano. A partir del capítulo 6, el apóstol Juan describirá, inspirado por Dios, todas las cosas difíciles que van a venir a la tierra. Y yo creo que no es casualidad que en los 2 capítulos de antes le diga a su iglesia que Dios está en el trono. ¿Por qué? Porque antes de decirle todo lo que viene sobre la tierra, primero le dice a la iglesia: recordad cuando vengan esas cosas que vuestro Dios sigue en el trono. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo a lo que esté por venir si lo pasamos o no lo pasamos? Lo pasemos o no lo pasemos, hay una realidad mayor. Dios está con nosotros. ¿No tienes miedo de lo que...? No, Dios está en el trono. Y esa es la confianza que Juan quiere traer en los capítulos 4 y 5. Que no importa lo que venga luego, no importa que vengan hambrunas, no importa que vengan guerras, no importa que vengan otras plagas, no importa que se acabe el agua de medio mundo, no importa lo que pase. Lo que Juan está diciendo es: todo lo malo que vais a saber después, todo lo malo que después os voy a anunciar que está por venir, lo primero que quiero que sepáis es que Dios sigue ahí. Las cosas malas que vienen a la tierra no significan que Dios ha dejado el trono para Satanás. Las cosas malas que vienen a la tierra no significa que Dios ha abandonado el trono. Las cosas malas que vienen a la tierra no significa que Dios ha renunciado al trono. Las cosas malas que vienen a la tierra significa que son propósito de Dios y que venga lo que venga, Dios sigue en el trono. Y hermano, antes de entrar en esto, yo quiero que eso lo grabes en tu corazón. No quiero que pienses en el futuro, piensa en tu vida hoy. Porque parece que a veces se nos olvida. El mensaje de Apocalipsis 4 no es solo para mañana, es para hoy. Cuando tengas problemas en el trabajo, repítete eso: Dios está en el trono. Cuando vengan problemas a tu matrimonio y a tu casa, repítete eso: Dios está en el trono. Cuando vengan luchas que vienen, cuando llegue la enfermedad a tu familia, cuando lleguen dificultades con los hijos, cuando llegue un despido a tu casa, cuando llegue una deuda, mira arriba y recuerda algo: Dios está en el trono. Eso nos hace seguir adelante, eso nos da fuerzas. Hermano, lee el periódico. ¿Qué esperanza nos da el periódico? ¿Qué esperanza nos da las noticias? Hermano, yo cada día reviso mi correo electrónico y cuando cierro Hotmail salen noticias automáticamente. Partidos políticos que se pelean, grupos de pensamiento, ideologías que se pelean, el mundo, guerra, muerto. Hoy salía una youtuber famosa de 24 añitos, americana, ha muerto en su 8º mes de embarazo junto a su bebé. Ha pasado esto en tal sitio, se ha muerto tanta gente allí, ha habido un accidente allí, actores mueren, actrices mueren, cantantes mueren, guerra por un lado, secuestros por el otro, ha pasado. Si tú ves las noticias, el mundo, ¿por qué se tira de un puente? ¿Por qué la gente salta desde una cornisa? ¿Por qué la gente se vuela la tapa de los sesos? Porque cuando miras alrededor, no hay ganas de vivir. Porque cuando miras alrededor, no hay esperanza. Cuando miras alrededor, está negra la cosa, hermano, y parece que no va a tomar color.
Yo hoy he puesto en las noticias nuevos rebrotes. Y a mí personalmente me han llegado de aquí de Hospitalet. Hospitalet está teniendo los mayores casos de Barcelona de otra vez rebrotes. Tú miras eso y dices, no, parecía que íbamos a salir de esto y ahora otra vez, dentro de nada nos vuelven a meter en casa. Y ahí ya mi jefe me despide. Y ahí ya otra vez paso hambre y esta vez el dueño del piso ya no me perdona el alquiler. ¿Y tú ves eso? Y no ves esperanza por ningún lado. Y el mundo necesita antidepresivos. Y el mundo necesita alcohol para olvidar. Y el mundo necesita drogas para no pensar. Pero yo solo tengo que mirar arriba y saber algo. Dios está en el trono. Y yo es lo que quiero decirte hoy, hermano. Yo no sé si venías a por un estudio muy detallado, pero si esto te lo llevas en el corazón, para mí como tu pastor es suficiente. Porque todas las pruebas que vas a enfrentar en la vida y las vas a enfrentar, las vas a superar de esa manera. Dios está en el trono. Y sé que pase lo que pase, hay un trono arriba. Y hay uno sentado en el trono. Ese trono no está vacío. Y el que está sentado en el trono no ha perdido una batalla. Como dice el salmista en el Salmo 99:1, el Señor reina. Hermanos, el Señor reina. Qué manera tan simple de decirlo, qué manera tan corta de decirlo, qué manera tan sencilla. Hasta el niño más pequeño lo entendería, pero qué profundo. El Señor reina. Estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. Ese es el mensaje que Juan nos está dando. He aquí un trono, veo un trono y al que está sentado en el trono. Lo que Juan está diciendo es, el universo no es geocéntrico, el universo no va en torno a la tierra, el universo es teocéntrico, el universo gira en torno a Dios. Dios es la mente que gobierna el universo. Y por eso vamos a leer 17 veces la palabra trono en solo 2 capítulos. Solo en Apocalipsis 4 y 5 la palabra trono aparece 17 veces para dejarnos claro que este mundo está gobernado por el cetro de Dios. No importa si gobierna a la derecha o la izquierda. No importa si Black Lives Matter o Baby Lives Matter o Christian Lives Matter. Lo que importa es que God está vivo. Lo iba a decir en inglés, pero me freno porque mi inglés es de Pamplona. Pero Dios está vivo y eso es la realidad. Y esa es la confianza del creyente. Y es ahí cuando puedes empezar a vivir promesas como te daré una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hermano, ¿por qué a veces no tenéis paz? Porque no veis al Dios en el trono. ¿Cómo podemos tener gozo en medio de las tribulaciones? Porque Dios está en el trono. Si por un instante dejas de mirar el trono y miras la tierra, pierdes gozo, pierdes la paz. Hermano, yo no te vengo a decir, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. No, te vengo a decir, cuando vengan los problemas, mira a Dios. No le digas nada a tus problemas, solo mira a Dios. Y recuerda que Él está en el trono. La palabra trono es muy simbólica, representa gobierno, aparece a lo largo de la Escritura, sobre todo en textos proféticos. Isaías 6:1, en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Jeremías 14:21, no nos desprecies por amor a tu nombre, no deshonres el trono de tu gloria, acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. O Ezequiel 1:26, y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Dios está en el trono. Pero hay una cosa que vamos a ver ahora que Juan dice. Juan no describe al que está sentado en el trono con el color de los ojos, con el color de los cabellos. Juan habla ahora, más adelante vamos a ver cómo empieza a hablar del fulgor que sale del trono. Veremos como Juan dice que hay piedras que son como de jaspe, cristalino. Juan empieza a decir que de ahí salen truenos, salen relámpagos, sale como fuego. ¿Por qué Juan describe la escena de esa manera?
¿Te has preguntado alguna vez por qué cada vez que se habla de Dios en el trono, se habla de sublime, de majestuoso, de piedras preciosas, de truenos, de relámpagos, pero nunca describen a Dios? Si yo hablara de ti, si a mí me dijeran, descríbeme al hombre que está sentado ahí, yo te diría, mira, es un señor de tanta edad, vestido con un polo blanco a rayas, y yo te lo describo. No voy a seguir describiéndolo, Marcos, tranquilo. Pero yo puedo describirlo. Yo no diría, de ahí salen truenos, relámpagos, piedras esmeralda. Yo describiría a la persona. Y cada vez que la Biblia describe a personas, a veces es detallista. Pero cuando se trata de Dios, no hay eso. Y es algo tan sencillo como esto, hermanos. A Dios no se le puede describir con nuestras palabras. A Dios no se le puede describir. Si te das cuenta, cuando tú buscas imágenes de Jesús, pues siempre tendremos películas que le dan una cierta apariencia. Él se encarnó y como hombre es descriptible. Es descriptible, hasta Isaías dice que no tenía parecer así de hermosura. Cuando se habla de David, pues se dice que era bonito, rubio. Cuando se habla de Sansón, lo describen como alguien fuerte, pelo largo. Cuando se habla de Aarón, pues te lo imaginas con una barba extensa. Pues hay descripciones. Pero cuando tú pones Dios en Google, y yo lo he probado, porque claro, yo me he puesto, no sé, me he motivado con esta presentación de esta vez y he puesto un montón de imágenes y fotos para que se os haga más ameno. Pero claro, yo buscaba el trono de Dios y ninguna foto salía Dios, salía un trono y casi siempre una luz muy blanca en medio. Porque nadie consigue dibujar a Dios. Puedes poner los querubines y ya veréis las fotos, cada bicho que he encontrado. Puedes poner los ancianos y sale de todo, pero cuando pones Dios en Google, a lo mucho alguno se ha aventurado como un señor anciano, todo blanco, barba blanca. Parece más Zeus que Dios, porque luego pones Zeus y es idéntico a Dios, al Dios cristiano. Pero por eso Dios dijo en Éxodo 24, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Por eso el Señor prohibió hacer una imagen de Dios para adorar, porque Dios no se puede construir. ¿Cómo hacemos un ídolo de Dios? Porque de María pueden hacer una estatua, de Pedro pueden hacer una figura, de Buda pueden hacer una figura, de Mahoma pueden hacer una figura. De cualquier religión y personaje histórico religioso pueden hacer una figura. Pero Dios dice, a la hora de adorar a Dios, no os podéis hacer ninguna figura. Porque no hay cómo hacerla. No soy descriptible. No se me puede describir. Cuando la Biblia habla de Dios, usa metáforas. Bajo la sombra de sus alas. Pero sabemos que Dios no es un pájaro con alas. Son expresiones metafóricas que nos hablan del cuidado de Dios, de la protección de Dios. Cuando Isaías ve el trono de Dios y su manto, el borde de su manto que cubre toda la tierra, yo no me imagino a Dios con un manto. ¿Cómo es de grande Dios? ¿Cuánto mide ese manto? Si yo soy 2XL, ¿cuántas XL es Dios? Ese es mi mayor consuelo. Siempre me pongo triste cuando voy con chicos y veo que ellos usan una M, una L, una XL, y yo voy por la 2XL, pero luego pienso en Dios y digo, ¿cuántas XL tienes tú? Eres grandioso y tú no estás acomplejado. Pero no hay cómo describirlo. Todo lo que habla de Dios es metafórico, hermano. Nuestro Dios no solo reina, no solo está en el trono, sino que es indescriptible. Pero cuando la Biblia menciona el trono de Dios, usa muchas veces piedras preciosas. Y ahí me voy a aventurar en algo. Los dos colores que más aparecen para hablar del trono de Dios y de lo que sale del trono de Dios, los dos colores más presentes casi siempre son el blanco y el rojo carmesí. Y hermano, cuando nosotros estudiamos un poco en profundidad estas cosas, nos damos cuenta que el blanco tiene una clara representación. Si yo les preguntara, ¿qué me dirían? Pureza. ¿Qué otra palabra? Santidad. Si hay algo que se relaciona con Dios es blanco. Él es santo, Él es puro, Él es sin mancha. Y la otra palabra que aparece muchas veces es rojo carmesí.
Es una palabra que muchas veces se ha usado también para referirse a la sangre de Cristo que limpia el pecado. La expresión rojo carmesí habla de justicia, de no tolerar el pecado, de justicia sobre el pecado. Y son las dos palabras que más describen el trono de Dios. Mira el versículo 3. Y el que está sentado en el trono era aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Vemos cómo no se describe a Dios, pero se describe el fulgor de Dios, el fulgor de su trono. Como dice Apocalipsis 21:11, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Y el jaspe es un mineral así, rojo carmesí, intenso, hablando de que no puede tolerar el pecado, de su justicia y cómo Él no tolera el pecado. Y es ahora cuando vemos el versículo 5 y sigue hablando un poco de ese trono, y mira lo que dice. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Que son los 7 espíritus de Dios. Así que vemos piedras como jaspe, que representa la justicia. Vemos el blanco de la pureza, vemos tronos, vemos truenos, vemos relámpagos. ¿Recuerdan lo que le transmitía todo eso al pueblo cuando Dios se manifestaba en el Sinaí? ¿Te imaginas? Pueblo, venga que Dios está, podéis ir a hablar. Moisés, ves tú porque ¿qué transmitía? Temor. Un santo de estos de yeso se te cae al suelo, haces otro, hermano. Si a mí se me rompe un ídolo, mañana tengo otro nuevo, más limpio, más guapo, más caro. Así que no infunde temor, ¿verdad? Es un pedazo de piedra, es un pedazo de madera, es un pedazo de bronce, es un pedazo de oro aunque sea, pero no infunde temor. Pero cuando Dios se manifestaba en el Sinaí, hermano, truenos, relámpagos, como cualquiera se mete aquí a hablar con Dios. Moisés se ha ido para allí, yo no sé si vuelve. Hoy la gente me hace mucha gracia porque cantamos cosas como desciende tu gloria, y yo pensando, no sabéis ni lo que pedís. Si la Escritura dice que quien vea la gloria de Dios muere al instante y tú le estás pidiendo que la traiga. Yo entiendo que a veces queramos que Dios manifieste su gloria. Yo entiendo que a veces queramos que Dios, no sé, obre con poder y gloria, pero que Dios muestre su gloria, no quedaríamos en pie ninguno, hermano. Desciende con tu gloria. ¿Tú recuerdas lo que le dije a Moisés, alma de cántaro? Que como alguien me ve a mí, muere al instante. Y tú me estás diciendo eso para que veáis que tenemos mucha calidad musical y analfabetismo bíblico. Pedimos cosas que ni siquiera tienen fundamento. Que si el Señor respondiera, caíamos todos calcinados. Nadie puede ver a Dios. Tronos, relámpagos. Es glorioso, majestuoso. Ningún ojo humano toleraría la grandeza del Señor. Por eso siempre se expresa de esa manera. Pero en medio de ese trono hay algo precioso. Han habido relámpagos, truenos, han habido voces. Pero en el versículo 3 había un factor que lo hemos pasado por alto porque quiero venir ahora. Había un arco iris. Un arco iris. ¿Qué mezcla más rara? Trono, fuego, relámpagos y un arco iris. El arco iris para nosotros es una visión muy clara. Esperanza. Dios es truenos, Dios es fuego, Dios es relámpagos, pero para su pueblo Dios es un arco iris. Dios es un pacto que ha hecho de cuidado y protección sobre su pueblo. Ese arco iris no aparece solo ahí. Supongo que a vosotros os hace pensar en Génesis, el día en el que el Señor hace eso, y me da mucha gracia. Porque ahora cada vez que ponemos algo con el color arcoíris, nuestra cabeza solo piensa en el movimiento LGTB. Y me da mucha rabia que ese movimiento haya conseguido eso. Que ese color, que era nuestro,
que era una señal del amor de Dios a la humanidad, que era una señal del pacto de Dios a la humanidad, no podemos ni pintarlo porque lo relacionaran con eso. Hermano, yo hago un llamado a que recuperemos nuestro color, no es de ellos. Porque si siguen así, van a empezar a tomar nuestros símbolos y vamos a empezar a no usarlos porque los relacionaremos con eso. El arco iris no es del movimiento LGTB, el arco iris es señal del amor y la misericordia de Dios. Pero pastor, es que si lo ponemos la gente solo piensa en eso. Pues nada, así están avanzando, se están adueñando de todo, nos quedamos quietos porque ahora la gente ¿qué pensará? Y al final, hermano, así lo van. No, hermano, no podemos seguir sentados viendo ese mal progreso avanzar, tenemos que alzar las voces y tener claro que esas cosas son de Dios. En el trono Juan ve un arco iris y eso no significa que Dios apoya el movimiento LGTB. Eso significa que Dios todavía tiene un pueblo bajo un pacto. Esperanza. Ezequiel 1, 27, 28 dice: entonces vi en lo que parecían sus lomos y hacia arriba algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en derredor, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y había un resplandor a su alrededor, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor en derredor, tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. El Señor le está diciendo al pueblo: yo soy un Dios que truenos, relámpagos, fuego, pero tengo un pacto. Mi pueblo puede estar tranquilo porque yo he prometido no hacerle mal. El arco iris representa la esperanza. Vamos entonces ahora a entrar a la segunda parte. Los ancianos y los seres vivientes, versículos del 7 al 11. Los voy a leer y haré una explicación lo más correcta posible. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aunque aquí, en esta parte, los seres vivientes aparecen antes que los ancianos en los versículos de antes habían aparecido primero. Y no creo que sea casualidad que el Señor coloque primero a los ancianos, y ahora les diré por qué. Pero en primer lugar, ¿cuántos ancianos y tronos hay? 24. 24. A pesar de que no soy muy dado a la numerología, no creo que si compro el número de lotería que acaba en 7 me va a tocar antes. Primeramente, soy partidario de que el creyente no debe comprar lotería porque es afán por tener dinero cogiendo un atajo, cuando el Señor dijo que debíamos sustentar nuestra vida con el trabajo de nuestras manos. Así que creo que eso es simplemente afán por el dinero. Cuando un creyente deja de comprar un paquete de arroz para comprar lotería, ha cambiado el rumbo de la administración correcta de su dinero. Y te lo digo porque vengo de una casa que semana a semana llevan comprando años, y que si seguramente sumáramos lo que se han gastado tanto en esa lotería, luego la de Navidad, luego la del niño, luego la de tal, luego la primitiva, luego esto, yo podría tener ya un piso pagado en Miami. Pero han preferido intentar que en vez de ahorrarlo, que les toque lo que se van a gastar en lotería a lo largo de su vida. Pero lo que hay son números clave en la Escritura y lo sabemos. Sabemos que en la Escritura los números tienen peso porque representan algo. No es casualidad que el número que todos conocemos como el número de la bestia sea el 666.
También cuando hablamos de números, por ejemplo, del 7, sabemos que es el número que nos hace pensar en Dios, en lo perfecto. Y ahora tenemos 24 ancianos. Y la verdad es que en la Escritura quizá 24 no nos viene mucho a la memoria, pero sí 12. Si nosotros partimos los 24 por 2, podemos tener claramente 2 grupos de 12. Y es ahí donde voy. Yo considero que esos 24 ancianos en 24 tronos representan al pueblo de Dios. Hay gente que cree que es exclusivamente una persona en particular, pero recuerden algo lo que hemos dicho. Juan está teniendo una visión que representa algo. Para mí los 24 ancianos en sus 24 tronos representan al pueblo de Dios. Número 1, porque cuando la Biblia habla de los creyentes, habla de todos en tronos. Hay textos que hablan de que los creyentes reinaremos y tendremos tronos. Que no solo habrán 24 que reinarán y tendrán tronos. Pero lo que sí veo es que esos 24 pueden sumar de manera simbólica las 12 tribus más los 12 apóstoles, sumando así el pueblo de Dios del antiguo pacto más el pueblo de Dios del nuevo pacto y representando a todo el pueblo de Dios. Cuando nosotros pensamos en los representantes del nuevo pacto, vemos a los 12 apóstoles de Jesucristo. Y cuando nosotros vemos representado al pueblo de Dios en el viejo pacto, en el antiguo pacto, vemos a las tribus, a las 12 tribus. Entonces, las 12 tribus más los 12 apóstoles suman un 24 que representa al pueblo de Dios. Porque Dios no tiene 2 pueblos. Dios tiene un pueblo formado por judíos y gentiles que se han convertido a Cristo. Y esta unión de las 12 tribus y los 12 apóstoles sumando 24 no aparece solo aquí. En Apocalipsis 21, del 12 al 14 leemos: tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y en ellas había nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los números en la Biblia pocas veces son exactos en los textos apocalípticos. Los números de la Biblia, por ejemplo, hermano, cuando tú ves el 666, la realidad es que tiene un significado, pero no imaginas a nadie con 666 tatuado en la frente. Tiene un significado. Los 12 y los 12 que suman 24 tienen un significado. El 7 tiene un significado. Pero en este caso, los 24 ancianos y los 24 tonos representan al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Pero ¿por qué ha puesto a los ancianos antes que a los seres vivientes? Cuando tú ves los seres vivientes son más o menos llamativos que los ancianos. Si tú ves a un anciano aquí y a uno de esos seres vivientes a tu izquierda, ¿quién te da más miedo? Si tú le dices a tu hijo, duérmete que viene un anciano, igual no se asusta tanto, dice, yo cojo un palo y lo arreglo. Pero si tú le dices, duérmete o viene un ser viviente con cara de becerro y lleno de ojos alrededor, tu hijo va a decir, papá, ya me duermo, ya me duermo, ya me duermo. Pero ¿por qué en vez de hablar primero de los seres vivientes, el texto habla primero de los ancianos? Porque los ancianos representan al pueblo de Dios. Y aunque no lo creáis, para Dios, los seres humanos que somos parte de su pueblo, somos de más importancia que cualquier ser celestial. Nosotros somos la corona de la creación de Dios. Porque nosotros tenemos un detalle que ninguna otra cosa creada puede tener. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces nosotros tenemos una virtud, un regalo de Dios, haber sido hechos a su imagen y semejanza. Ningún ángel, querubín, serafín o arcángel jamás tendrá el privilegio de la corona de la creación que es el ser humano.
haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que tenemos esos 24 tronos, 24 ancianos representando al pueblo de Dios. Y tienen ya unas características y yo quiero destacar dos. La primera, sus ropas. En el versículo 4, Juan había dicho: alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Vestidos de ropas blancas. ¿Qué representan las vestiduras blancas de los ancianos? Santidad. Nadie va a estar en la presencia de Dios. Nadie se va a encontrar ante el trono de Dios en la eternidad con pecado. Nadie se va a encontrar en la eternidad con pecado. En la eternidad no va a haber gente casi perfecta. En la eternidad no va a haber gente casi completamente limpia. En la eternidad no va a haber mancha, no va a haber pecado, no va a haber injusticia, no va a haber una sola mentira, no va a haber ni un solo mal gesto, no va a haber ni un solo chisme. En la eternidad no va a haber ni una sola mala mirada. En la eternidad no va a haber ni un solo mal pensamiento, ni un solo mal sentimiento, ni una gota de rencor, ni un deseo de injusticia. En la eternidad no va a haber ni un gramo de envidia en ninguno de los corazones, porque en la eternidad todos estaremos sin pecado. Y hermano, a pesar de que reconozco que vivimos en un mundo donde hasta en la iglesia hay gente que disfruta de la maldad. A veces he hablado con Clicia de estas cosas y realmente es cierto. Yo se lo he discutido a veces, pero bíblicamente es cierto. Siempre cuando alguien hace algo malvado en la iglesia, solemos decir: hay que tener paciencia, es inmaduro. Hay que tener paciencia, es inmaduro. Pero hay otra realidad. La Biblia nos describe como gente de mal corazón. Y no siempre son inmaduros. Muchas veces son malvados con malas intenciones. Yo no puedo justificar a alguien que hace chisme como alguien inmaduro, sino como alguien con un mal corazón y malas intenciones. Hermano, no podemos llamar inmadurez a lo que la Biblia llama pecado, a lo que la Biblia llama iniquidad, a lo que la Biblia llama maldad. Y hermano, eso es una lucha que yo anhelo que pase. Vivimos en un mundo entre donde los mismos cristianos, y te lo digo yo, que tengo por suerte, no hay suerte, pero por la gracia de Dios, y a veces es dolorosa, una página con muchos creyentes, y no hay ateos creo que siguiendo esa página, pero si vieras las peleas, las discusiones, los insultos, las faltas de respeto que hay ahí mismo entre los comentarios entre creyentes de distintas denominaciones, es la evidencia de que a pesar de conocer a Dios, seguimos luchando con un corazón malvado. Tenemos el caso de Asaf en el Salmo 73, un adorador, un siervo del Señor, pero dice que sintió envidia del dinero de los impíos y que por poco resbalaron sus pies. Un hombre que servía al Señor, pero tuvo problemas de codicia. Tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que la hizo muy mal, mirando a Betsabé, tomándola, matando a su esposo de alguna otra forma. Pero a mí me da un consuelo saber que en esa eternidad nada de eso estará. Imagínate esa vida, hermano, sin envidia, sin muerte, sin rencores, sin chismes, sin murmuración, sin malas miradas, sin ira. Imagínate esa vida por toda la eternidad. Las ropas blancas significan ausencia de pecado, santidad plena, pureza absoluta. Y no es la primera vez que aparecen textos similares. Apocalipsis 19, 7 y 8. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Y cómo va esa esposa? Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Apocalipsis 3, 4.
Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. La primera cosa que nos dice de los ancianos son sus vestiduras blancas. Yo sé que estos son simples dibujos en las diapositivas, pero reconozco que me hacía ilusión mientras lo montaba y lo preparaba. Yo me imaginaba todo eso y, hermano, maravilloso. Y voy al segundo dato de esos ancianos. Decía que iban con vestiduras blancas y con coronas de oro en la cabeza. Con coronas de oro en la cabeza. Cuando vemos coronas en el pueblo de Dios, a mí particularmente a la luz de la Escritura me hace pensar en los galardones, en el galardón que espera a los salvos. Y vemos varios textos de eso. Por ejemplo, 2 de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabe que le aguarda una corona. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago también apunta a esa corona como el galardón de los salvos. Y 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Esta es la más bonita que encontré. Y te aseguro que no creo que llevemos ninguna de las que he puesto en los dibujos. Porque creo y reconozco que la corona es un símbolo que representa nuestros galardones. Además, vamos a ver al final del texto de hoy que los ancianos no se la dejan en la cabeza, se la dan al Señor. Qué maravilloso, porque la corona parece que has ganado algo, y cuando se postran y la ponen a sus pies es como diciendo: esta corona de victoria, esta corona de vencedores, esto es tuyo, tú has vencido. Qué maravillosa escena, ¿verdad? Hemos visto a los ancianos y ahora aparecen los 4 seres vivientes, versículos 7 y 8. El primer ser viviente era semejante a un león, que representa siempre la fortaleza. El segundo ser semejante a un becerro, que siempre representa el servicio, un animal que se ha usado siempre para el servicio y el servicio duro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, representando la inteligencia. Y el cuarto ser era semejante como un águila volando, representando la presteza a la hora de obedecer al Señor. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y yo quiero responder rápidamente a quiénes son estos 4 seres vivientes. Y para hacer esto de una manera que creo que lo van a entender y que nadie podrá decir: eso se lo inventó, no creo. Vamos a ver Ezequiel 1 y Ezequiel 10, porque hay una representación casi calcada. La primera vez que aparecen en Ezequiel también aparecen mencionados como seres vivientes. En ambos casos se les llama así. Ezequiel 1:5. En su centro había figura semejante a 4 seres vivientes, y este era su aspecto, tenían forma humana. En segundo lugar, también vemos que aparecen mencionados 4 seres vivientes. En Ezequiel 1:5 ha dicho 4 seres vivientes. El número 4 en la Escritura normalmente representa algo pleno, algo completo. Van a ver los 4 costados de la tierra, que muchas veces lo han usado para decir los terraplanistas, que la tierra es plana, y bueno, espero que no haya aquí nadie de ese pensamiento. No es que lo vayamos a... No nos quemen, por favor, por pensar que es redonda a la luz de las Escrituras. Pero bueno, han vuelto a salir, hace tiempo que han vuelto a aparecer movimientos de terraplanistas. Pero los 4 vientos, norte, sur, este, oeste, hay muchas veces que ese número 4 aparece en las Escrituras representando algo pleno, algo completo.
Así que en Ezequiel 1:5 vemos que son 4, vemos que se les llama seres vivientes. En segundo lugar, también vemos su apariencia, sus rostros. En Apocalipsis y en Ezequiel 1:10 aparecen igual. Y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Nosotros vemos Apocalipsis como 4 seres y cada uno con una cara, y parece que lo que describe Ezequiel es como 4 seres, cada uno con 4 caras. Pero hay que quedarse con el concepto, como digo. 4 seres vivientes, león, becerro, águila, hombre. Los 4 seres vivientes en ambos casos están asociados a cercanía con el trono. Ezequiel 1:26. Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono sobre él, en lo más alto había una figura como apariencia de hombre. En los 2 casos también aparece como fuego alrededor del trono y rayos y cosas semejantes. Ezequiel 1:13. En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas, como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos. Y en ambos casos también aparecen cubiertos de ojos. Ezequiel 1:18. Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de los 4 estaban llenos de ojos alrededor. O Ezequiel 10:12. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor, las ruedas de los 4. Y hay algo curioso en esa visión, en ese trono, en eso glorioso de esos seres vivientes. El trono que vemos en Apocalipsis con un arco iris, también aparece en Ezequiel, como hemos leído antes, con un arco iris. Ezequiel 1:28. Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Existen muy pocas diferencias entre Ezequiel y entre Apocalipsis, refiriéndose a los 4 seres vivientes. Y las pocas diferencias que aparecen en cada visión, estoy seguro que es debido al diferente propósito que tiene cada una de las visiones. Pero hemos visto 4, se les llama seres vivientes, tienen apariencia de hombre, de león, de becerro y de águila, delante de un trono, donde vemos un arco iris, donde sale fuego, truenos y relámpagos. Es casi idéntica la imagen. Lo que pasa que Ezequiel dice quién era o qué eran esos seres vivientes. Ezequiel 10:20. Estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines. Ya no solo se les llama seres vivientes, sino que después de toda la descripción, Ezequiel deja claro que he podido ver, he podido entender que lo que eran querubines. Y igual no les interesa mucho, pero cuando leí eso, no sé, mi corazón como que me palpitó. Yo no sé si habrán estudiado mucho al respecto, pero quería preparar una clase o como un taller, o igual un par de días de estudio para ese tema de ángeles, querubines, serafines, arcángeles, demonios, y todo eso, porque creo que no tenemos mucha idea. La Biblia tampoco es que diga muchas cosas, pero al menos analizar un poquito con la Escritura quiénes son, para qué están, cómo funcionan, si tienen jerarquía, cuál es la jerarquía, si cada uno sirve para algo. Entonces, veremos un poquito más adelante eso. Es que me pasa esto, conforme preparo un día de estudio, voy tomando nota de otros 2 estudios que se me pasan por la cabeza. Tengo una lista como de 600, así que, hermano, tienen que quedarse aquí toda la vida ya. Tengo mucho que preparar para ustedes. Pero al menos tiene una seguridad. No va a ser repetitivo, porque tengo tantas cosas por ahí que preparar y todo tan edificante, y yo tengo un gran problema de paciencia, y es el hecho de que estoy dando un estudio y quiero ya dar otro, y tengo ganas de acabar el que doy para empezar el otro, y por eso corto para hacer el de la familia. Que Dios me perdone.
Pero hay una cosa que sí quiero decir hoy sobre los querubines. Los querubines tenían unas funciones determinadas. Siempre han estado como cerca de Dios para proteger las cosas más sagradas. Cuando veo en las Escrituras a los querubines, casi siempre en sus funciones representativas, tienen la protección de cosas sagradas. Por ejemplo, Génesis 3:24 nos enseña que los querubines son los que puso Dios a la entrada del Edén, para que nadie más pudiera volver a entrar una vez expulsado al hombre. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y también nos damos cuenta que en esas cosas que el Señor mandó crear a Moisés, también aparecen querubines en el propiciatorio, como guardando las cosas sagradas del Señor. Éxodo 25:20. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Así que siempre los vemos como usados por Dios para proteger las cosas importantes, para proteger las cosas sagradas. Y por eso no es de extrañar que estén frente al trono. Y lo más curioso es lo que están haciendo los querubines en la visión de Juan. Porque en la visión de Juan no están protegiendo el propiciatorio. En la visión de Juan no están protegiendo el Edén. En la visión de Juan están adorando al Dios Todopoderoso. Están cantando la misma canción que cantaban los serafines cuando Isaías tuvo su visión en Isaías 6, del 1 al 3. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Llena está la tierra de su gloria. Así que vemos, y lo volveremos a leer porque es la idea, lo que están haciendo los seres vivientes, los querubines, y lo que están haciendo los ancianos. Versículo 8 de Apocalipsis 4. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y qué hacen los ancianos que están con los seres vivientes en esa misma escena? Versículos 10 y 11. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Apocalipsis 7, del 11 al 12 leemos: y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vemos en Apocalipsis a los 4 seres vivientes adorando, a los 24 ancianos entregando sus coronas en el suelo y adorando, y en Apocalipsis 7 vemos a todos los ángeles en pie también adorando al Señor. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que el pueblo de Dios lo adora, los seres vivientes lo adoran, serafines lo adoran, los ángeles lo adoran, y la visión de Apocalipsis 4 es que toda la tierra adore al que está sentado en el trono. Y quiero terminar leyendo el Salmo 148.
Aleluya, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle todas las estrellas luminosas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados, los estableció eternamente y para siempre, les dio ley que no pasará. Alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también doncellas, ancianos y los niños, alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre tierra y cielos, Él ha exaltado el poder de su pueblo, alabanza para todos sus santos, para los hijos de Israel, pueblo a Él cercano. Aleluya. Dios está en su trono, que lo alabe toda la creación. Ese es el mensaje de Apocalipsis 4. Dios está en el centro de todos los seres creados, de toda la creación, y lo único que podemos hacer ante el que está en el trono es postrarnos al suelo y rendirnos en adoración. Que hoy puedas salir de aquí, hermano y hermana, con dos cosas en tu corazón. En medio de todos los problemas y de todas las cosas que lleguen, recuerda, Dios está en su trono. Y también sal de esta manera. ¿Qué actitud tienes ante el que está en el trono? Los ángeles lo adoran, los serafines lo adoran, los querubines lo adoran, los animales lo adoran, las montañas lo adoran, los mares lo adoran, el cielo lo adora. ¿Qué haces tú, hermano? Confía, porque Dios te guarda y está en el trono, pero también rinde a Él tu vida y adora al Señor. Vamos a orar. En Cielos Abiertos, torradio.com, nuestro pastor invitado, Juan Manuel Vaz.